Con la ayuda del manual veremos que es compatible con varios modelos. También veremos que es un montaje muy sencillo, con dos piezas añadidas a lo que sería el cuerpo central del enganche y viendo que tenemos varias posibilidades de colocación de bola. Todo dependerá del modelo que estemos instalando. En esta ocasión vamos a montar una bola desmontable vertical, pero el vídeo también vale para una bola fija o desmontable horizontal. Comenzaremos desmontando el paragolpes. Es la parte más complicada que nos vamos a encontrar en el montaje de este enganche. Levantado el vehículo veremos la gran cantidad de tornillos que tenemos que quitar en la parte inferior. También vemos lo siguiente. Tenemos una zona premarcada para realizar el recorte. En Enganches Aragón hemos realizado el diseño respetando esta zona y el enganche nos saldrá por aquí. Vamos con el desmontaje. Esta es la zona que tendremos que recortar. Retirados los tornillos de la parte inferior, pasaremos a quitar los pasos de rueda. Sale muy fácil. Tiramos de él y con cuidado vemos que salen enseguida las grapas. Yo me ayudo de una pieza plástica para evitar desmontarlo por completo. Y debajo de esta moldura nos encontramos con un tornillo ahí. Quitaremos el tornillo, quedando liberado así todo lo que sería la esquina del paragolpes. En el paso de rueda derecho haremos lo mismo. Empezando por la parte inferior, tiramos un poquito. Y vamos con el paso más complicado del desmontaje de este paragolpes. Este reflectante que veis aquí, que va con la esquina muy apurada a lo que sería el plástico del paragolpes. Para ello yo me voy a ayudar con dos espátulas. En una vamos a moverlo primero hacia allí y meteremos la espátula en esta zona para evitar que la esquina nos golpee con el paragolpes. Y con la otra lo vamos a poner aquí y sale. Quitamos, en este caso, que es el antiniebla. Una vez que hemos desmontado ese reflectante, que si os preguntáis por qué lo teníamos que quitar, es debido a este tornillo que vemos aquí. Volvemos a repetir la operación en el lado de la derecha. Eso sí, aquí tener más cuidado. No llevamos ningún conector que nos sujete el piloto. Volvemos a repetir la operación. Primero lo llevamos hacia aquí para evitar que la esquina esta de aquí nos colisione con el plástico del paragolpes. Metemos la espátula y ya nos sale. Y quitamos el tornillo. A ambos lados, en los pilotos, nos encontramos con este embellecedor. Tendremos que quitarlo para poder acceder al tornillo que vemos aquí. Vamos a aflojar estos dos tornillos del piloto. Una vez hemos retirado los tornillos, el piloto queda semisuelto, pero sigue sujeto por un tornillo que lleva en la parte interior. Para acceder a ese tornillo tendríamos que destapizar el interior. Pero como acostumbro en estos vídeos, os voy a dar un truco para evitar este desmontaje del tornillo, el desmontaje del piloto y poder extraer de la misma forma el paragolpes. Vamos a actuar de la siguiente forma. Sacamos el paragolpes, todo lo que nos deja el plástico. Con cuidado vamos a retirar por un lado con una espátula aquí. Y por esta zona de aquí abajo vemos una ranura aquí y otra aquí. Esta ranura inserto la espátula y tiro. Voy tirando de tal forma que hago presión en la espátula, con la espátula en la patilla. ¿Lo veis? Ya ha saltado uno y ahora nos quedará otro en esta zona de aquí. Es una labor bastante compleja. Si lo preferís de otra forma, podréis quitar el piloto. Pero yo, como siempre, intento ahorraros algo de tiempo evitando el destapizado. Ahora en la parte de aquí del interior haremos un poco de palanca y vemos que sale. En el lado de la izquierda realizaremos los mismos pasos. Comenzaremos quitando el plástico. Si os fijáis, ya tenemos sueltas las esquinas del paragolpes, pero en cambio, mirad, no sale el paragolpes todavía. ¿Por qué? Tenemos que levantar esta tapa.
Y una vez que levantamos esta tapa, vemos con claridad dónde tenemos que quitar unas grapas de presión. Son 4 en total, ¿vale? Tener mucho cuidado de no rayar esta zona de aquí con la herramienta que uséis. Haremos presión y tiramos. Y por fin podremos quitar el paragolpes, pero no sin antes desconectarlo de los sensores que tenemos en el conector de la derecha. Aunque ya hemos desmontado el paragolpes, son muchos los pasos que nos quedan antes de comenzar con la instalación del enganche. Por ejemplo, tenemos que retirar el refuerzo de aluminio. Para ello, tenemos que quitar esta pieza plástica, la cual nos protege las 2 tuercas que tenemos que desmontar. Tenemos que desmontar esta zona de aquí, que es donde lleva el sistema de apertura a manos libres. También la pieza plástica del lado de la derecha. Y en ambos lados del escape tenemos una tuerca de 13, la cual también tendremos que desmontar. El soporte del escape lo tenemos preparado en el enganche que nosotros montamos con unas pletinas adicionales. Retiramos estas grapas. Podemos desconectarlo, así evitaremos que se dañe el cableado al dejarlo colgando. Retiraremos esta grapa. Retiraremos esta otra. Y tener mucho cuidado porque lo que es la pintura del coche nos queda muy cerca, ¿vale? Por eso pongo yo la mano ahora, para evitar rayarlo con el destornillador. Tenemos que retirar ahora esta pieza. Va a presión aquí y aquí. Con cuidado de, como os he dicho, no rayar. Por eso estoy tardando un poquitín más para evitar dañar la pintura del vehículo. Lo mismo en esta otra pieza. Antes de quitar el refuerzo de aluminio, quitaremos la grapa que sujeta el cableado. En el lado de la izquierda quitaremos las tuercas. Muy importante que no tiremos las tuercas. Estas tuercas son las que vamos a usar para sujetar el enganche. El refuerzo ya no se utiliza. Colocaremos el enganche. Y vamos a usar las mismas tuercas que hemos quitado anteriormente. Primero colocamos, muy importante, las 2 de la parte superior. ¿Por qué? Porque ahora vamos a colocar en la parte inferior el soporte de sujeción de los escapes. Colocaremos la pieza de la parte inferior. Muy importante que os fijéis cuál es la izquierda y la derecha. En este caso no lleva ningún tipo de muesca. Usamos las mismas tuercas que hemos quitado anteriormente y lo colocamos de la siguiente forma. Este es el centrador y aquí va el tornillo. Vamos a colocar el tornillo, subimos y sujetamos. Apretamos ya la tuerca. Y ahora, por último, antes de darle el par de apriete, no apretamos esto de aquí porque así el escape lo vamos a dejar siempre centrado. Por eso llevan esa pequeña corredera. Vamos al otro lado y aquí colocamos la pieza de la izquierda. Como sí que veis aquí, lleva una muesca indicando que esta es la pieza izquierda. Misma operación que en el otro lado. Esta es la corredera que os hablaba, que hace que el escape siempre lo dejemos centrado. Por eso es muy importante no apretarlo hasta que no tengamos el escape colocado de los 2 puntos. Colocaremos la bola teniendo en cuenta que los orificios son estos 2 de aquí. Estos otros 2 son del X6. Si tenéis dudas podéis consultarlo en el manual. El tornillo de 12-25 en la parte superior, 12-25 también con arandela grower, también en la parte superior izquierda,
Y aquí es lo que cambia un poco con respecto al resto de enganches Aragón. Al llevar la base de enchufe en el lado de la derecha, tendremos que colocar el soporte de base de enchufe y el tornillo irá puesto de esta forma con la arandela Grover. Y en el lado de la izquierda nos quedará de colocar el tornillo también de 12-30 con la arandela Grover y la anilla de seguridad. Terminados estos pasos, pasaremos a dar el par de apriete tanto de la bola como de las tuercas que sujetan el enganche a 87 Nm, debido a que son todo de métrica 12. Vamos a colocar el soporte de base de enchufe. Vamos a dejarlo posicionado de tal forma que nos quede pegado hacia la parte de la chapa anticalórica. Importante, hacer coincidir la muesca con el rebaje preparado para ello en el soporte y vamos a poner el tornillo de la siguiente forma. Aquí va la arandela para que haga tope y por la parte de atrás va la arandela que es más ancha registrando en el plástico. La tuerca autoblocante también la pondremos y lo apretaremos de tal forma que nos quede fijo, pero que pueda subir y bajar con facilidad. Fijaros bien en una cosa, nos queda muy cerca de la maneta, pues ahora a la hora de colocar la base de enchufe hay que tenerlo muy presente. Si os preguntáis para qué son estos orificios que vemos en la pieza de bola, ahora os lo voy a comentar para qué son. Tenemos esta pieza metálica, la cual sujetaremos mediante los dos tornillos provistas para ello. En el caso de ser una pieza fija, la chapa queda por la parte exterior. En esta, que es vertical, nos queda por la parte interior. Colocamos las tuercas. Apretamos. Y ahora, una vez colocada esa pieza, colocaremos el plástico retirado anteriormente, que en esta versión tenemos el sistema de apertura a manos libres. No os olvidéis que en caso de llevar el sistema de apertura a manos libres, volvamos a conectar el enchufe. A fecha de septiembre del 24 no disponíamos en el mercado de ningún kit electrónico para este BMW X5. Con la ayuda de la perseverancia del equipo de diseño de Enganches Aragón, hemos desarrollado un kit basado en el kit Aragón CAN, el cual es compatible con este modelo, con el X6 y con el X7. Vamos con la instalación, ya veréis que es muy simple y muy sencilla. Comenzaremos colocando la base de enchufe. Vamos a tener en cuenta lo siguiente, que si ponemos la base de enchufe en la posición habitual que la solemos poner, que es que abra la tapa para arriba, vemos que esta base no sería válida. Hay que colocarlo de la siguiente forma y así evitamos también que baje más la base de enchufe. Colocándolo de esta forma, vemos que sí que abre. Vamos a sujetarlo mediante los tornillos y las tuercas que vamos a llevar incluidas en el kit. Fijaros bien que cuando esto lo tenemos de esta forma colocado, podemos poner el adaptador sin ningún tipo de problema. Vemos dos orificios en el soporte de base de enchufe, que son para lo siguiente. Colocaremos por ahí una brida, sujetando a la vez el cableado. Posicionamos el cableado para que vaya por detrás y apretamos. De esta forma, cuando subimos y bajamos la base de enchufe, el cableado no colisionará con la chapa. El cable lo sujetaremos a la pieza plástica que sujeta también esta zona del paragolpes y aprovechando el cableado ya original del vehículo, lo pasaremos hasta el interior. En esta zona de aquí vemos que pasa el cable al interior. Lo que sucede es que esto es un desagüe y en esta goma es una goma bastante dura como para pasar el cableado al interior. Nosotros lo vamos a pasar aprovechando el cableado que llevamos por esta zona de aquí al interior del paso de ruedas, y en el paso de ruedas tenemos un pasamuros que usaremos para colocarlo ahí. Estamos ahora en el paso de rueda trasero derecho. Si nos fijamos bien cuando retiramos el tapizado,
vemos aquí un taponcito de goma. Este tapón de goma es el que vamos a utilizar para meter el cableado al interior. Realizamos el orificio en la goma y pasamos el cable. Esta es la ventaja que tiene el kit AragonCAN, que al ir separado la línea de CAN bus de la línea de la base de enchufe, hace que el cableado sea más sencillo y fácil de pasar al interior del vehículo. En el interior ya tenemos el cableado y si nos fijamos nos quedan dos orificios libres en el conector de 10 pines. Aquí tendremos que conectar los cables de positivo de nuestra instalación. ¿Cuáles son los cables de positivo? Son estos dos terminales que nos quedan libres. Los conectamos y ya lo tenemos preparado para conectarlo a la centralita. También vemos que tenemos disponible un cable rojo, que sería de positivo de contacto, y un cable marrón con una línea blanca, que es el positivo directo. Si los necesitáis, tenéis disponibles los kits en nuestra página web. Conectamos la centralita y el cable de CAN bus. Con la ayuda del adhesivo de doble cara lo colocaremos en un lugar que se quede firmemente pegado. Usaremos esta rosca que tiene aquí el chasis como punto de masa. En la parte trasera derecha, por aquí atrás, tendríamos la instalación, que es donde la hemos sujetado. Y aquí hemos pasado el cableado y en esta zona de aquí es donde hemos hecho el conexionado. Fijaros bien, vemos el cable trenzado, que es el cable de CAN bus. Amarillo marrón, amarillo rojo. El amarillo rojo lo conectaremos con el naranja verde y el amarillo marrón con el naranja marrón. Pasamos el cable para la parte de arriba y aquí vemos la caja de fusibles. Tendremos que coger un fusible que quede libre y que lleve positivo directo. En este caso vamos a utilizar este que veis aquí. El portafusibles lo colocaremos en esta posición, muy importante porque este pin de arriba es el pin de entrada. Conectaremos el robacorrientes de fusible con el fusible. Una vez que hemos realizado el conexionado, comprobaremos que funcionan todas las luces. Para ello, daremos ya el contacto y vemos que todo funciona perfectamente. Terminada la comprobación del sistema electrónico, pasaremos al montaje del paragolpes y por último realizaremos el recorte en la parte inferior de la tapa plástica que os he enseñado al principio del vídeo. Nos quedará de colocar este plástico en la parte inferior y falta de hacer el recorte. Aunque viene premarcado desde esta esquina hasta esta otra, nosotros vamos a seguir respetando este punto de anclaje de aquí y realizaremos el recorte de la siguiente forma. Este punto de aquí es este que vemos aquí. Pues entonces lo que vamos a hacer es realizar el recorte por esta parte de aquí. Con la ayuda de una sierra circular vamos a terminar de realizar el recorte en los puntos que vienen premarcados. Y en esta parte de aquí la zona que hemos marcado, para así respetar este punto de anclaje y que quede la pieza plástica más firme. Colocaremos la pieza. Recordar que va por debajo. Este es el punto de anclaje que os comentaba. De esta forma queda más firme. Y con esto damos por finalizado el vídeo de este X5. Hasta la próxima.